miembro del consejo de huelga. De hecho, hace poco tuvo un gran evento. Muchas gracias por compartirnos ese evento de la huelga de la UABC por allá en el movimiento 80-81, que pocos conocen, pero bueno, ahí por ahí pueden, igual les pongo, si luego me permite, les pongo aquí el link en tu presentación para si a alguien le interesa esos temas. Es activista y miembro de Southwestland Interpretive Association, que es una asociación, no sé, bueno, no lo pronuncié bien, Asociación Interpretativa de los Humedales del Suroeste, una organización sin fines de lucro que desde el 79 se dedica a la educación y adquisición y preservación y restauración de los humedales. Participó en la gestión de la Ley Estatal de Protección al Ambiente, que ahí en la página van a encontrar también los links, tanto a esta organización como a esta ley estatal, para que también la puedan conocer. Y es profesor piscicultura. Fue profesor, de piscicultura en la UABC, participó en la campaña de veda del cimarrón, que fue un gran logro ahí con el compañero Tapia, ¿verdad, Tapia? Fue la tortuga marina y las carreras off-road que se hacen aquí en nuestra región. Es gestor de áreas nacionales protegidas en playas de Tijuana y en Mexicali, y se dedica a la práctica privada de la veterinaria. Y pues le damos una bienvenida y de verdad una calurosa felicitación por tu trabajo, porque queríamos, de hecho yo me estoy sacando con esta invitación una espinita de escuchar todo eso que conoces y sabes de la laguna, y que queremos que nos compartas, y agradezco mucho que me hayas aceptado esta invitación y eres bienvenido a este espacio. Gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Yo quisiera agradecer a los organizadores y a los participantes del simposio, porque lo que vamos a discutir hoy son cuestiones importantes. Bueno, yo hice una presentación de PowerPoint, no lo sé usar muy bien, mi hijo me dijo que le pusiera aquí. Bueno, una vez más, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de informarles lo que está sucediendo en Mexicali y en Baja California. Entonces vamos a hablar sobre la Laguna de México, un oasis de biodiversidad en medio de la ciudad. Suena cursi, pero sí es cierto, y lo vamos a ver. Bueno, Laguna México se encuentra al sur de la ciudad, cerca de la Sierra de Cucapá. Forma parte de los humedales del delta del río Colorado. No forma parte de la cuenca del río Colorado, porque esta cuenca escurre hacia el norte, hacia Estados Unidos, y no de norte a sur como el río Colorado. Es muy curioso y característico, pero pues aquí está, esta es una panorámica actual de Laguna México. La Laguna México está localizada en el desierto de Sonora, en una división del desierto de Sonora que se llama el desierto del Colorado. Ahí vemos lo que es el desierto de Sonora y el desierto del Colorado y de Baja California. Esa zona verde es la distribución del palo verde, una especie emblemática del desierto de Sonora y desierto del Colorado, junto con otras especies. Entonces, para que nos demos cuenta de dónde estamos. Esta es una panorámica de Laguna México. Disculpen la marca de agua, pero pues lo único que encontré. Estamos viendo hacia el sur. Al fondo se ve la Sierra de Cucapá, y atrás de la Sierra de Cucapá se ve la Sierra Juárez. Entonces ahí vemos una vista aérea de la Laguna México, las compuertas en la parte inferior,
y se prolonga el cuerpo de agua y da vuelta a la izquierda. Allá arriba a la izquierda sigue la laguna campestre. Entonces, todo eso es. Entonces, ahí vemos que pues, los terrenos vacíos, baldíos, que me le llaman, pues son significativos, son como 500 hectáreas o más. Entonces, es un buen cacho de tierra. La Laguna México es un sitio Ramsar desde 1985. El Ramsar es una convención internacional para proteger humedales de importancia mundial, y en 1985 se le otorgó protección Ramsar a las lagunas lacustres del Delta del Colorado. Quiero decirles que esa protección, pues es una protección, ¿cómo le puedo explicar? Que no tiene muchos dientes. O sea, se hace una protección muy laxa, no es fuerte, no hay sanciones, es una protección a medias. Y eso es una de las críticas que nosotros hacemos al actual estado de cosas. Ahí vemos una vista de la laguna y vemos una vista de unas personas. Últimamente, en el último año, el municipio ha estado impulsando un parque recreativo, después vamos a hablar de él. Están plantando árboles nativos y que no son nativos. Después vamos a hablar sobre eso. Pero pues empieza a haber movimiento, empieza a haber acción por parte de las autoridades municipales en relación a esto. César Angulo me invitó hace 5 años a participar en este comité, y esta es una foto de archivo en donde algunas personas pues ya no están en el comité, como su servidor. Yo me retiré del comité por cuestiones políticas y de pandemia, pero César Angulo fue el que inició este trabajo de rescate de la Laguna México hace bastante tiempo. Y claro está que no es un lugar pristino, no es un lugar virgen, como le llaman, ¿no? Hay impacto ambiental severo, hay mucha basura, hay mucha flora invasiva, exótica, y fauna exótica. Por ejemplo, el 80% de las especies de peces de Laguna México son exóticas, son introducidas, no son nativas del río Colorado. Entonces, pues eso, para algunas personas, pues no saben que la carpa es de Asia y pues a ellos no les preocupa, o que la tilapia las mojarras tilapia son de África, tampoco les preocupa. Pero a otros, a los biólogos, ecólogos y activistas ecologistas, sí nos preocupa. Y también como eso también hay flora nociva, exótica. Ahí, por ejemplo, vemos ahí en esa fotografía de la derecha el gran número de basura, de desechos sólidos en la margen, y vemos, por ejemplo, un pino salado, comúnmente llamado pino salado, que es tamarisco, una especie exótica, invasiva y muy dañina, muy dañina. Siguiente. Vamos bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien? Yes. Sí, se escucha. Ok, seguimos. Ok. Entonces, hace como unos 2-3 años, la comunidad de Mexicali empezó a darse cuenta de este sitio y empezaron a hacer obras comunitarias de voluntarios. Esta es una banca de unos deportistas que hicieron una banca para ver los aves, para sentarse, para descansar. Y esto es al margen de toda política pública, ¿no? Eso, los mismos usuarios de esos lugares, los deportistas, compraron el material, hicieron la obra, pintaron y todo, y se está avanzando en la protección. También se está avanzando en la reforestación.
Hay que decir que la reforestación puede ser bien, pero también puede ser muy nociva. Por ejemplo, si nosotros empezamos a plantar bugambilias, jacarandas, árboles de algodón y toda esa flora exótica, eso tiene problemas, serios problemas. Entonces el Comité Salvemos las Lagunas y el municipio logramos convencerlos de que se impulse flora nativa, sauces, álamos en la zona ribereña, mezquite, palo verde en la zona seca. Y por ejemplo, ahí en el fondo estamos viendo una población de pinos alados muy nocivas, muy nocivas. Entonces, no es, como dice el título, un oasis, es un sitio. Y es un sitio que hay que protegerlo y hay que rehabilitarlo. Y una parte de la rehabilitación es iniciamos y aún se continúan avistamientos dirigidos, senderismos para ver aves. Entonces, está documentado en varios eventos internacionales que varias personas han hecho y realizan conteo de aves. Se han identificado aproximadamente 135 especies de aves. Es evidente que no vamos a ver todas y no lo van a tener que memorizar, pero si ustedes están interesados en cuáles aves son, yo les recomiendo un sitio de internet, eBird, eBird es el sitio. Ahí se vean, váyanse a Baja California, Laguna México, y ahí ven las 130 y tantas especies de aves que han sido identificadas. Y en otros sitios naturales, creo que es donde también se identifican insectos y otros vertebrados, mamíferos, reptiles y otras cosas. Entonces aquí vemos un grupo dirigido de visitantes en donde les estamos explicando qué están viendo. Por ejemplo, ahí están viendo un tular, que es una comunidad compuesta por tule. El tule es una planta nativa, muy beneficiosa, que provee de servicios ambientales. Después vamos a hablar, que está siendo propagada por nosotros. Bueno, entonces el sitio se está pensando hacer, se está promoviendo hacer un área, un parque, pero eso significa que las contingencias ambientales ya no suceden. Esta es una mortalidad de peces. Aquí la gran mayoría de esos peces son sardinas crineras, que se llaman, una especie muy susceptible a los bajos niveles de oxígeno que se presentan después de las lluvias. Después podríamos hablar de eso, que es un bloom de algas. Ese bloom de algas provoca gran mortalidad de peces y eso sucede a seguido. No varias veces al año, pero de perdida una o dos veces al año. Son importantes y tienen un impacto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que si ustedes van a Laguna México en un día de verano o también de invierno, podrían encontrarse estas especies y estas comunidades. Ahí estamos viendo la comunidad ribereña, los bosques ribereños. Son bosques formados por plantas como el tule, el carrizo, que es también invasivo y exótico y produce mucho daño, desplaza a mucha fauna, a flora. Por ejemplo, ahí al fondo de la laguna, por la margen izquierda, toda esa franja que vemos en la orilla de la laguna es carrizo. Y eso es muy negativo. Y es muy caro, muy difícil retirarlo. Yo estuve, ya no estoy en Suya,
Yo estuve en una organización que se hace defensa y gestoría del delta del río Tijuana, y el presupuesto de SWIA para control de carrizo era de $800,000 al año. Así que imagínense si tenemos que pedir ese dinero para que el municipio retire el carrizo, ¿verdad? No creo. Seguimos. Una parte esencial de la comunidad es el matorral mezquite gobernadora. Aquí estamos viendo a dos especies características emblemáticas de esta comunidad, que es el mezquite a mano derecha y el palo verde a mano izquierda. Dos especies nativas, comunes, que fueron importantes hace 20, 30 años en el sitio de la laguna. Actualmente quedan muy pocos, se pueden contar con las dos manos los ejemplares, y estos ejemplares fueron víctima de la carne asada. Cuando tú vas a comer carne asada, tacos de carne asada en carbón, ahí viene el carbón de los mezquites. Y ahí podemos ver cómo llegan los mezquiteros y empiezan a meterle machete, le cortan un anillo al tronco, lo secan y regresan por él ya sequito y lo hacen carbón. Y a eso venimos, a destruir el bosque, compañeros. También hay otras especies. Esa es una encelia o incienso, muy característica del desierto del Colorado, muy característica, por todo el mundo conocido. Y claro está que esta comunidad este tipo de vegetación, que es el matorral mezquite gobernadora, sostiene una comunidad. Ahí está la gobernadora y está un miembro de la comunidad, es una codorniz de Gamble. Esos son los codornices que hay en el Valle de Mexicali. No hay codornices de California, son de Gamble. Son parientes, son diferentes, pero son diferentes de especie. Y la planta esa es una gobernadora. La gobernadora es una planta característica del desierto de Sonora. En Norteamérica hay 5 desiertos. El de Sonora, el de Mojave, el de la Gran Cuenca y el chihuahuense. Y cada desierto tiene su comunidad por sus especies de plantas. Y la gobernadora es característica del desierto de Sonora y de Baja California. Pero habita en otros lugares. Pero, por ejemplo, en el desierto de Chihuahua hay gobernadora, pero también hay lechuguilla. Aquí no hay lechuguilla. Aquí hay otras cosas. En el desierto de la Gran Cuenca no hay gobernadora. Hay otras especies. Entonces, eso es lo que le llamamos nosotros los tipos de vegetación, los perfiles de vegetación, y no todos los secos desiertos y no todos los desiertos son iguales, son muy diferentes. Entonces, por ejemplo, esta gobernadora que vemos en la foto de arriba es un ejemplar. En la foto de abajo vemos un círculo de gobernadora, no sé si lo pueden apreciar. Es un clon, o sea, ese ejemplar inició su vida en el centro del círculo y fue creciendo hacia la periferia del círculo. Ese círculo de gobernadora que habita en el desierto de Mojave, no lo dicen porque ustedes se van a dar cuenta por qué no dan la localización exacta de ese clon, de esa planta. No lo dicen porque esa planta, la edad de esa planta son 13,000 años. Es el vegetal más antiguo del planeta. Entonces, cuando nosotros hablamos de gobernadoras y de reforestar, pues échenle pluma. Vamos a sembrar gobernadora para que dentro de 1000 años sea una plantita como la de arriba. O sea, no es reforestar. Yo creo que el concepto de reforestar, vamos a reforestar. Yo no he visto a nadie que esté sembrando gobernadora. Ya empezaron a sembrar mezquites, ya empezaron a sembrar encelia, ya empezaron a sembrar palo verde.
Yo en mi casa tuve un palo verde hace 35 años y yo cuando empecé, quise sembrarlo, iba a los viveros y denme un palo verde y me decían, ¿para qué? ¿Para qué quieres un palo verde? Porque yo impulso la flora nativa. Bueno, entonces cuando ustedes lean que se van a reforestar, piénsela, ¿van a reforestar con gobernadora que tardan 13,000 años en crecer? No creo. También forma parte el mezquite. Ahí en la laguna hay un pequeño grupo, lo que se salvó de los carboneros de mezquite, y que nosotros llamamos la mezquitera. Y ahí hay una fauna diferente. Por ejemplo, hay juancitos que no son peces, no son aves acuáticas y viven en la mezquitera porque comen semillas de mezquite. Entonces los mezquites y los paloverdes y las plantas nativas de aquí del desierto de Colorado ofrecen servicios ambientales. Son semillas, polen, néctar y otros alimentos. Por ejemplo, el tule proporciona alimento a varios animales, proporciona abrigo para aves que depositen sus nidos ahí, cosa que los carrizos o el pino salado no proporciona. Aquí vemos otra especie de ave, se llama matraca. ¿Por qué se llama matraca? Porque hace como matraca. A ver si puedo obtener el ruido de la matraca. Así se hacen. Entonces, por ejemplo, son miembros de una comunidad de aves que viven, las matracas no viven en la orillita todo el día adentro del agua. Ellos viven donde está donde están los mezquites, voy a ponerles el sonido de la matraca. ¿Escuchó? Órale, no, sí parece como una matraca. Sí, suena como matraca. Por eso es una matraca. Matraca del desierto, muy comunes de Mexicali, muy comunes en los parques y jardines, y es común, es una ave nativa, característica, que viven en comunidad. La pareja reproductora incuba un nido, pero es auxiliada por los jóvenes de la pasada temporada. Los juveniles ayudan a sus padres a criar y a sacar a los polluelos del año. O sea, algo muy característico. Bueno, aquí está otra fauna del matorral mezquite palo verde, que son las ratas del desierto. Esa es una rata del desierto, no es una rata negra de Noruega, no es una rata café, es una especie, una variedad local, nativa, muy común en algunos lugares, y la estructura de ramas es un nido de rata del desierto, el género Neotoma. Hay varias subespecies muy localizadas en Baja California, no nomás de ratas, sí, también de reptiles y otros. Por ejemplo, esta variedad de ratas, algunas pueden ser como las ratas canguros de San Quintín, son endémicas, son diferentes y están muy amenazadas. Nomás ahí existen las ratas canguros de San Quintín, ahí existen y ahí nomás hay, y si no las cuidas, se van a acabar. ¿Ok? El pajarito que está a un lado es una painopepla, así se llama, capulinero negro, porque le llaman en nombres vernáculos, y son algo comunes en invierno en el bosque. Claro está que donde hay comida, pues hay depredadores.
¿ok? O sea, por ejemplo, si hay semillas de mezquite y hay flores y néctar, pues hay insectos. Y si hay insectos, hay lagartijas, hay insectívoros. Y si hay lagartijas, hay correcaminos. Los correcaminos son unos muy buenos depredadores típicos de la región, característicos, que si tú vas un día temprano a la laguna, los podrás ver. Ok, fui a agarrar agua. Sigo. Y donde hay comida, hay depredadores. El de la izquierda es un cernícalo americano, es nuestro halcón más pequeño, muy común, se alimenta de insectos, micromamíferos, reptiles, batracios, y animalitos pequeños, muy común. El de la derecha es un tecolote llanero, muy amenazado, protegido por esa norma mexicana que protege a las especies amenazadas y en peligro de extinción. O sea, no puedes molestar, capturar, matar, nada a un tecolote llanero. No puedes. Y viven en madrigueras que los juancitos escarban, viven en colonias con juancitos y no son muy comunes en la Laguna México, pero hay una pareja y estamos muy atentos a ellos porque son una parte importante de la comunidad de depredadores y productores. Donde hay comida, hay depredadores. Como hay patos, hay halcones. Ese es un halcón de la pradera. Algo raro, pero hay varias especies de halcones. Hay halcón de la pradera. Las compañeras de eBird que han estado identificando aves en Laguna por 2 o 3 años tienen una larga lista de especies, entre ellos el de Harris, halcón de Harris, el halcón de cola roja, el cernícalo, el peregrino, que está en peligro de extinción. ¿Cuál otro? Creo que es todos. Bueno, y ahora vamos a irnos a la orilla del lago, a la orilla de la laguna. O sea, a la orilla de la laguna ya no hay mezquites. Ahí hay otras aves, otras plantas, es otro biotopo. Es un bosque ribereño. Ahora, digo bosque ribereño porque cuando el río Colorado era un río, los bosques del Colorado eran legendarios. O sea, todo eso fue talado. Todo eso fue talado. Y lo que queda es una pequeña parte. Y es lo que nosotros estamos tratando de rehabilitar, plantando sauces, álamos nativos, porque también hay sauces y álamos exóticos, hay mezquites exóticos de Sudamérica, y esos no los queremos ahí. Nosotros queremos mezquites nativos. Entonces, esta es una vista del bosque, de lo que queda del bosque, que ahora es gran mayoría carrizo y pino salado y cachanilla y otras cosas. La cachanilla sí es nativa. El ave es un somormujo de pico grueso que se reproduce en la laguna. Pone huevos y cría sus crías en la laguna. Entonces, el hecho de que esta ave ponga huevos en la laguna, se está reproduciendo, eso le ofrece un carácter más urgente porque México es signatario de tratados internacionales para defender la biodiversidad y tiene regulaciones que si hay una planta, un animal, una planta en peligro de extinción, están obligados a desarrollar un plan de manejo para protegerlo y para impulsar su recuperación. O sea, que tenemos fundamentos legales para declarar este lugar una área natural protegida. Y claro está que la especie emblemática y demás
más carisma es el pelícano blanco americano, una de las aves más grandes que voladoras en el continente. Son muy comunes en la laguna. Son más comunes en invierno que en verano, pero tenemos sospechas porque, o sea, se ven que el pico de este animal tiene una protuberancia en el dorso, esa especie de placa arriba del pico. Eso significa que este pelícano está en época de reproducción. Nosotros hemos visto pelícanos con ese aspecto en la laguna y hemos visto ejemplares que tienen el aspecto de juveniles, y es posible que se estén reproduciendo pelícanos blancos en Mexicali, en la Laguna México. Y si es así, es otro sello obligando al gobierno del estado municipal y federal a que declare esta área natural protegida para proteger estas especies que están protegidas por las legislaciones y tratados internacionales y nacionales. Bueno, aquí vemos otras aves que son muy comunes. El negro que está acá a la mano derecha es un cormorán orejudo. El nombre vernáculo es un pato buzo, no es un pato, es un cormorán, pero pues así le llaman los compañeros. Es un pato buzo. No, es un cormorán. Y por eso nosotros los ecologistas nos gusta hablar con nombres científicos, porque uno le llaman pato buzo, otro le llaman pato negro, otro le llaman pato cara roja, y así, ¿no? Entonces, ese animal tiene un nombre científico que en este momento no me acuerdo, pero lo pueden googlear. El otro ave es un somormujo del occidente, dirían los españoles. En México se les conoce como achichincle, un nombre náhuatl. Yo, cuando estuve aprendiendo nombres de pájaros, lo hice con un manual europeo, y yo aprendí el nombre castellano, que es somormujo. Protegidos por la ley. No los puedes cazar, no los puedes capturar, y son muy comunes y muy atractivos. Pescan, se alimentan de peces que bucean y los capturan, y ahí los podemos ver. Patos. Hay varias especies de patos en Laguna México y campestres de Xochimilco. Aquí vemos a dos. Estos son cercetas. Son una especie de patos un poquito más pequeña que los patos canadienses. El de la derecha es una cerceta de ala azul y el de la izquierda es una cerceta canela. Creo que se trabó un poco. Se trabó la señal, ¿verdad? Sí. Déjame avisarle a lo mejor por el celular que no sé. En el medio de la ciudad, ver estas aves es maravilloso. Estamos tratando de coordinarnos con el grupo de compañeros. No sé si hay aquí alguien en el grupo que haya llegado del Salvemos a las Lagunas, que es un grupo pues ambientalista, ecologista, del que nos ha hablado también ahorita Baltasar. Y ellos y ellas están haciendo un trabajo de recuperación ahí de la laguna muy importante, que ya se los compartió al inicio de la presentación. Y ese trabajo tan hermoso, tan amoroso también, porque lo hacen con todos sus propios recursos. Es una forma de amor a la tierra, al territorio, y han estado organizando algunas visitas guiadas con expertas en las especies, en la laguna, aparte de irla limpiando y intentando mantener o restaurar la flora original de la región nativa. Entonces, pues ha estado ahí, pues hay un trabajo muy intenso en la laguna, y esta
nuestra asociación hace una semana, ¿qué serán? Un semestre, 2 semestres, organizamos una lotería. De hecho, les puedo mostrar así aquí hicimos una lotería con las especies de la laguna. Y fue impresionante, solo con las especies de aves de la laguna. Les voy a compartir en el espacio de Baltasar, les voy a compartir a lo mejor la liga, voy a subirla para que puedan utilizarla, para que puedan compartirla. Y con la Asociación de Salvemos a la Laguna, nosotros diseñamos este material para que ellos pudieran dar los talleres, acompañar sus talleres, sus actividades, que son muy interesantes. Les compartí aquí en el chat el enlace de Facebook de Salvemos las Lagunas, por si les interesa. Creo que es algo importante fomentar que también tenemos este tipo de fauna, ¿no? Y flora. Y, ¿por qué no? También visitarlas como un observatorio de aves. Creo que también hay eventos que se hacen sobre la observación de las aves y sí es muy bueno, ¿no? Sí los invito a que sigan la página. Una disculpa también por el inconveniente. Ahorita pues son cuestiones técnicas que pues pueden pasar, ¿no? Les decía, este material lo vamos a poner ahí disponible, pero pues queremos organizar una sesión con el grupo también de Salvemos a las Lagunas, y que a lo mejor vamos a dialogar para que esté una sesión también interactiva, es decir, que después de tener la plática, pues organicemos una visita, bueno, para los que están aquí en Mexicali. Pues los demás, pues les compartiríamos, como dicen, los videos ya tienen el enlace a Salvemos a las Lagunas. Muchas gracias, Anali. Y pues pueden ahí ver el trabajo, escucharlo, pero vamos a escuchar lo que están haciendo los compañeros y compañeras. No sé si ya logró entrar Baltasar. Es así, estos problemas los tenemos con el internet. Si puedo yo compartir pantalla en lo que entra, les quería compartir este mapa para que noten o vean estas rutas que son las rutas migratorias de las aves. Estas rutas migratorias, como ustedes pueden ver, pues hay una ruta muy importante, que es esta, la del Pacífico, y esta pasa por nuestra región. Entonces, ¿qué trascendencia tiene cuidar las aves y preservar estos espacios como estos espacios de agua en las zonas, estas lagunas, estos manantiales, zonas que tengan agua, acuíferos, para que las aves puedan mantener su ruta? ¿Por qué? Porque hay aves que salen de aquí y se van hasta Brasil, hasta las zonas acá de Sudamérica. Y es importante tener en cuenta qué trascendencia tiene a nivel continental mantener estas zonas para que las aves que vienen de viajes tan largos puedan participar, puedan generar, como dice ahorita Baltasar, pues están ya reproduciendo en esta zona. Y eso puede ser que tenga que ver también con el calentamiento global. O sea, está empezando a haber aquí problemas ya de alimento, a lo mejor, no sé. Habrá que revisar qué está sucediendo con las aves, con los cambios climáticos, pero también con las emisiones. Las aves son muy, ¿cómo decir?, muy susceptibles a todas las emisiones electromagnéticas, sobre todo de las señales celulares. Entonces hay que tratar de usar lo menos que se pueda estas tecnologías de 5G y otras más avanzadas que afectan tanto a las abejas como a las aves. Dejo de compartir. Bienvenido. Yo estaba comentando, no sé, adelante. ¿Se escucha? Sí, yes. Ya te escuchamos, sí. Perfecto. Ok, perfecto. Ya seguimos, ¿verdad? Yes, que yes. Ok, ya seguimos. ¿Qué? ¿Aquí? Bueno, entonces ya seguimos. Entonces, Perla estaba hablando sobre las rutas de migración. Nosotros estamos en la ruta del Pacífico.
Muchas de esas, por ejemplo, muchas de estas especies vienen desde Canadá. Hay una especie que se llama golondrina del Ártico o un charrán. Esa especie, esa ave, se reproduce en el Ártico, al norte de Canadá, y viaja hasta Antártica, hasta el Polo Sur, todos los años, 2 veces. O sea, la cantidad de kilómetros es impresionante, y son comunes esas, y ocupan lugares donde comer, porque si no hay donde comer, no hay población de aves. Y por eso estos lugares como Laguna México son importantes, porque son los últimos. No hay más. No hay más lugares donde descansar, donde comer, donde tomar agua. Son los últimos aquí. Sigamos otra vez. Bueno, aquí están 2 aves que muy características de Laguna México: la monjita, que es blanco y negro, y el tildío, que es el café. Y quiero que escuchen esto. ¿Escucharon el tildío, verdad? Sí. ¿Escuchó el pájaro? ¿Escuchó? Sí. Muy bien. Pues ese pájaro está diciendo su nombre. Tildío, 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 tildío. Y por eso se llama tildío. ¿Ok? Eso los podemos ver ahí en Laguna México. Y son las cosas que a los aficionados a las aves, nosotros nos fascina. Los nombres hematopoyéticos, o sea, cuando un animal dice su nombre. Hay otras aves que también dicen su nombre, pero pues eso es otro seminario. Sigamos. Hay 2 especies de pelícanos. Esos son los pocos lugares en Baja California donde puedes ver 2 especies de pelícano: el café del Pacífico y el blanco americano, que son muy parecidos, pero pues evidentemente son diferentes. Y son diferentes en la manera de pescar. Los blancos americanos pescan nadando sobre la superficie del agua, capturándolos con el pico, y los cafés se tiran clavados dramáticos y espectaculares desde varias decenas de metros arriba de la superficie, y capturan los peces después de un clavado muy dramático. Y la garcía de patas anaranjadas, como se ven las patitas anaranjadas ahí, es una de varias especies de garzas que viven aquí. A mí me gustaría poner este ejemplo. Esa avoceta americana tiene el pico doblado hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué tiene el pico doblado hacia arriba? Y la monjita no lo tiene doblado hacia arriba. Y el tildío tiene un pico totalmente diferente al de la monjita. Y totalmente diferente al del pelícano. Y esta es la manera, eso es la biodiversidad. O sea, diferentes especies de aves explotan y aprovechan un mismo ecosistema, el bosque ribereño, y se alimentan en el mismo predio, en la misma localidad, porque buscan en diferentes lugares y en diferentes métodos, con diferentes picos, diferentes alimentos. Y por eso hay 130 especies de aves en Laguna México, porque es un sitio muy como emblemático del desierto de Sonora, que es uno de los desiertos con más número de especies que existen en el planeta. Entonces, 5 es el alimento, y esa es la manera de buscar. La avoceta americana tiene ese pico para buscar
crustáceos e invertebrados y moluscos en el fondo de las lagunas, y la gallareta tiene ese pico para comer plantas acuáticas e invertebrados en la superficie del agua. Y ahí está otro pico, dos picos. Uno es el águila pescadora, o osprey. El águila pescadora lo puedes ver ahí en Laguna México si tienes suerte, porque son comunes en el Alto Golfo de California. En San Felipe son comunes. Es una rapaz, una ave pariente de las águilas y los halcones, que se alimenta a base de peces. Y la manera que capturan a los peces es dramático. Sí, y a mí me ha tocado varias veces de ver cómo se lanzan con las patas hacia enfrente, con las garras, dispuestos a atrapar peces que en ocasiones les superan al tamaño a ellos. Y son muy dramáticos, muy dramáticas. Hace algunos años, las poblaciones de la águila pescadora estuvo muy afectada por los insecticidas, el DDT y otros plaguicidas. Afortunadamente, debido a las políticas públicas que los gobiernos prohibieron el uso de estos plaguicidas, se pudieron recuperar en gran manera. No totalmente, pero ya son más comunes que hace 40 años, por políticas públicas. Eso, a mí me gustaría hablar eso después, porque una cosa es que nosotros cada 15 días vayamos a Laguna México a recoger basura y aquí se vayan otras personas a tirar más basura y así lo vamos a llevar durante 3 o 4 años. Una cosa será ese esfuerzo monumental, épico, pero algo desgastador. Y otra cosa es que existan políticas públicas con fondos designados para la rehabilitación, la protección y la utilización de estos espacios silvestres. La otra ave que se encuentra ahí junto con el águila pescadora es un rascón de yuma, una especie seriamente amenazada que no sé si la tenemos ahí en Laguna México, pero lo que sí sé es que en Laguna México, como gran parte del delta del río Colorado, fue hábitat ancestral del rascón de yuma. Esperemos que en el futuro regrese si hay los alimentos y los tipos de vegetación que le son favorables. Actualmente no hay. No hay esos tipos porque estos se alimentan de unas plantas sarcolina, creo que se llaman, otros pickleweed. Hay varias cosas que actualmente esos tipos de vegetación han sido eliminados por los carrizos, los pinos alados y otras plantas invasivas que desplazan a las flora y la fauna nativa. Aquí vemos otro animal que sí está en Laguna México. Es la rata misclera. La rata misclera es un mamífero nativo que vive aquí en la región y que sí existe en Laguna México, muy parecido al castor. Y quiero informarles que el castor regresó al delta del Colorado. Después de una ausencia de 80 años, creo, se han vuelto a ver castores en ciertos lugares del delta del Colorado y eso es muy positivo. Porque los castores son como algunas especies, son especies clave. Porque si un castor llega, una familia de castores llegan y establece una presa y una guarida en un río, tiene un efecto profundo y dramático sobre la ecología de ese arroyo. Y los cambios que producen son muy positivos. Así que nosotros vemos con buenos ojos el hecho que
existan ratas almizcleras en Laguna México comiendo vegetación nativa, reproduciéndose y dando la oportunidad que depredadores que se alimenten de ratas como las águilas pescadoras o los gavilanes cura roja, o por qué no, el gatos monteses o coyotes que en el futuro podrían habitar este parque si nosotros les construimos y les favorecemos un corredor que vaya de Laguna México, una especie de parque lineal hasta la laguna, hasta la Sierra Cucapá, para que exista tránsito de especies y pueden irse a Río Jardín, a Laguna México, Xochimilco, y puedan desplazarse y colonizar nuevas áreas, nuevos terrenos. Últimamente en el Valle de Mexicali se ha estado cuestionando sobre la supuesta presencia de un mítico felino. Algunas personas piensan que es un jaguar. Existe un jaguar en Mexicali hace 200 años. El último jaguar fue muerto en el 38 en San Pedro Mártir. Y nosotros los ecologistas lo vemos como un sueño guajiro. Pero sí existen cocodrilos. Hace 2 años o aproximadamente en la prensa local se reportó la presencia de un cocodrilo o yacaré o caimán, que son lo más probable, tiene que ser, son liberados por personas que los tienen como mascotas, y después de que crecen algo grande y ya no les cabe en la pecera, y tuvieron la terrible idea de soltarlos a los drenes. No hagan eso. No hagan eso. No suelten tortugas, no suelten pescados, no suelten patos, gansos, porque eso es un problema serio. Los patos y los gansos están infectados por enfermedades que arrasan a las poblaciones de patos silvestres, botulismo, influenza y otras, y son muy serias. Entonces, el monstruo de la Laguna Xochimilco se convirtió en un mito urbano, y que no es un monstruo, básicamente es un cocodrilo que alguien soltó y está haciendo todo lo posible por sobrevivir, y no sé si lo vaya a hacer. Ya para terminar, pues esperemos, la intención de nosotros es que se declare área natural estatal. El señor Rufo, durante su ejercicio hace 30 años, Ernesto Rufo, publicó en el Diario Oficial del Estado la Ley Estatal de Protección del Ambiente en los 80s, hace 30 años, y se creó el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas. Yo les hago una pregunta, compañeros, a las personas que están escuchando este simposio. ¿Cuántas áreas naturales protegidas estatales conocen? ¿No se escucha? Sí, están respondiendo aquí. Ninguna. Una, Cofre de Perote. Una. ¿Cuál? Cofre de Perote, que tenemos en el espacio, está compañeros que son de Guerrero, de Veracruz, de otras zonas. Bueno, sí estoy hablando de Baja California. En Baja California no existen áreas naturales protegidas estatales. No, en 30 años, nosotros los ecologistas no hemos logrado convencer a los legisladores, a los cabildos y a los presidentes municipales y toda esa gente, la creación de áreas naturales protegidas. No existe. Y eso es un indicador
que algo estamos haciendo mal. Ir a recoger basura cada 15 días, hacerlo durante 5 años, no es una garantía que Laguna México se convierta en una área natural protegida. Recientemente, hace 3 años, César Angulo presentó un escrito, una petición al gobierno del estado, bien fundamentado y bien explicado, en donde propone la creación de un parque estatal, un área natural protegida estatal en Laguna México de 400 hectáreas. Yo les recuerdo es un pedazo. Estamos hablando de todo esto, todo lo baldío, no nomás 1 metro alrededor de la laguna. La extensión de esta área natural protegida que yo personalmente estoy apoyando y que fue propuesta por el comité en la persona de Mayra López, la abogada Mayra López y César, es de 400 hectáreas. El municipio dio respuesta y lanzó una iniciativa de crear un parque recreativo en esta área de 3 hectáreas de extensión. 3. Nosotros proponemos 400. No estamos proponiendo 3. Se viene una lucha difícil, prolongada, pero vamos a prevalecer. Y no somos el único. En Ensenada existen 2 iniciativas de crear la primera área natural protegida, sí, porque estamos peleándonos por cuál va a ser la primera, En Laguna El Ciprés, una compañera mexicalense que vive en Ensenada, Rita Viadel, está haciendo la gestión, heroica gestión, porque ella como un pequeño grupo de activistas de sus fondos y sus recursos están impulsando y ahí van adelantados en la gestión de crear un área natural protegida estatal. En conjunto, en el arroyo San Miguel, que es el arroyo, es el sitio donde está la última o la caseta de pago de la cuota en Ensenada, es el arroyo San Miguel. Se quiere crear también el Parque Estatal Arroyo San Miguel. La organización Pronatura está responsabilizada de eso y también ahí andamos. Entonces, ¿qué ocupamos hacer? Pues lo mismo no. Si vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo en los 4 años, no va a funcionar. Ya nos dimos cuenta que no funciona. Es como llegar a una casa que se está quemando, se está incendiando y llegas con un vaso de agua y la avientas y dices que ahí con eso tiene para solucionar el problema. No. Tenemos que cambiar. Y ahí se las dejo de tarea, compañeros. ¿Qué podemos hacer para asegurar que Laguna México sea el patrimonio de tus nietos? Gracias. ¿Preguntas? Hay preguntas en el chat. Voy a comentar algunas de ellas. No voy a comentarlas todas de golpe para que pueda ir respondiendo. Pregunta la maestra Perla Castillo. ¿Cómo se determina una especie nativa si el pino salado parecía que es una especie de la región? Me voy a ir de 3 en 3, ¿ok? Y luego pregunta, ¿se sabe por qué le llaman gobernadora? Y también Carlos Córdoba, ¿tendrá el nombre científico de la rata del desierto? Y ahorita seguimos con las otras 3.
¿El nombre científico de qué? De la rata del desierto. La rata del desierto. Neotoma. En inglés es wood rat. Rata de madera. Ok. Y las otras preguntas eran, ¿cómo se determina una especie nativa si el pino salado parecía que es una especie de la región? Y si se sabe por qué le llaman gobernadora. Bueno, se llama gobernadora porque se secretan una sustancia que inhibe la germinación de otras plantas. O sea, si aquí está creciendo la gobernadora, es muy poco probable que llegue una otra planta y compita por la humedad y el lugar. Entonces frena la germinación, por eso se llama gobernadora, prevalece. ¿Y cómo se determina? O sea, una planta, una especie es nativa cuando la presencia de esa especie se deba a dinámicas naturales de población. Por ejemplo, los caballos. Los caballos son nativos de Eurasia, no son nativos de América. Había caballos nativos en América, se extinguieron hace 10,000 o 15,000 años en la última glaciación y ya no existen. Entonces son nativos son nativos en Eurasia. Por ejemplo, el gato común doméstico, es nativo en Eurasia, en África, pero no es nativo en América. Y el problema con eso es que alguien los trajo y lo puse aquí en América. Y los sueltas y los dejas. Ay, qué bonito, mi gato me trajo un regalo. Mató un pajarito, me lo regaló. Horrible. El impacto de los gatos en las poblaciones de aves es terrible, terrible. Y por eso yo cuestiono esos programas de reforestar con jacarandas. O sea, ¿qué pues? O sea, eso no es reforestar, eso es introducir especies exóticas que pueden tener consecuencias graves en las especies nativas. Una de las especies que encontramos es la paloma eurasiática de collar. Es una paloma que recientemente llegó a Mexicali. O los pericos monja argentinos. ¿Sí los conocen, los pericos que andan por todo Mexicali? Sí, y sobre todo en las zonas donde hay palmeras, ¿no? Ándale, no son nativos. Esos, alguien los trajo, los soltaron, se escaparon y aquí se están reproduciendo. Pueden tener impacto en especies que por sus sitios de nido, por comida y por una serie de cuestiones, por enfermedades también. Entonces, es un punto serio que hay mucha discusión entre diferentes organizaciones de jardineros, que son jardineros, y ecologistas. Somos diferentes. Jardineros y ecologistas. No a las plantas nativas, no a las plantas exóticas. El pino salado es exótico. El eucalipto es exótico. El yucateco es exótico. Hay mezquites exóticos. No todos los mezquites son nativos de Baja California, nomás hay 3 o 4. Si es un mezquite chileno, es exótico, porque alguien lo trajo. Gracias. Voy a seguir con las preguntas. Pregunta Perla Castillo. ¿Cuántas especies endémicas habitan en la laguna? Stephanie Miranda pregunta, de la ruta migratoria, ¿cuál es la más importante? Y bueno, una pregunta que hago yo, su servidora.
¿Qué es lo que más atrae a las aves en la región? Gracias. ¿Qué es lo que más qué? Atrae a las aves en la región, a la región. Comida y agua. Donde hay comida, hay animales que se la comen. Y donde hay agua también. ¿Qué es lo que más atrae a la región? Pues antes, el delta del Colorado era una cosa que ni se imaginan. O sea, kilómetros y kilómetros y kilómetros de agua, de marismas, de camarones, de almejas, de jaguares, de venados, o sea, un vergel. Pero porque había agua. Dejó de haber agua, se acabó. Entonces, si hay agua, van a seguir a descansar, a comer. Ok. La otra es... Muy bien, permítame. ¿Cuál fue la otra pregunta? Sí. Disculpa. De la ruta migratoria, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es mi dedo más importante? No hay más importante. Todas son importantes. Ya creo que ya es tiempo que nos demos cuenta que no podemos estar balanceando. O queremos desarrollo no sustentable o queremos desarrollo sustentable. ¿Qué nos conviene más? O sea, todas son importantes. La ruta del Pacífico es importante porque nosotros estamos en medio de ella. O sea, yo he visto gansos canadienses, ganso blanco nival, he visto muchos patos canadienses, los peregrinos también son migratorios, los halcones peregrinos, y todo, y se viene y viajan por aquí porque es la ruta, pero todas son importantes. Yo creo que, no sé. ¿Otra pregunta? ¿Cuántas especies endémicas habitan en la laguna? Es de parte de la maestra Perla Castillo. Endémicas es un término. Endémicas hace referencia a que esta especie habita únicamente ahí. El rascón de Yuma, vamos a ponerlo. No el águila, sino el rascón, el palmoteador, el ave esa que parece gallina con dedos largos. Esa es una especie endémica, nomás existe especie en el delta del Colorado. Nada más. La especie que vive en el delta, en los marismas de San Quintín, es una subespecie diferente. Subespecie totalmente diferente, parecida, pero diferente. ¿Ok? Entonces, la especie del río Colorado, del delta, está muy amenazada por alteraciones al delta del Colorado. Básicamente dejó de ir agua. Ahorita está llegando agua al delta. En noviembre abrieron las represas para que le llegue agua al delta 164 días. Va a llegar agua. Después la van a cerrar. Entonces ahorita hay que ir y ver. ¿Cuántas especies existen? Que yo sepa, nomás existe una, que es el rascón. No existen todavía, o yo no he visto, cóndores de California en Laguna México. Pero el cóndor de California es una especie endémica que vive en San Pedro Mártir. Ahí vive, está cerquitas. Para un cóndor es un viaje de 2 horas que se le viene tan fácil. Pero a mí no me ha tocado ver. Anécdotas cuentan que se han visto cóndores de California en la Sierra Cucapá, pero yo no me he tocado. Entonces, ¿cuántas especies? Muy pocas. Endémicas a Mexicali, no. Existe una lagartija endémica
en la Sierra Cucapá. Nomás ahí existe esa subespecie de lagartija de collar. Nomás ahí. En ningún otro lugar del mundo vive esa lagartija. Pero es endémica a la Sierra Cucapá. Ahora, hay aves que son nativas de México. Por ejemplo, un sopilote. Un sopilote yo los he visto ahí en la Laguna México. Son nativas. Pero también encuentras sopilotes en Sonora. También encuentras sopilotes en Chihuahua. También encuentras sopilotes en La Paz. Entonces, no son endémicas de aquí. No sé si, que yo sepa nomás el rascón de y el búho llanero, Baltasar, perdón. Sí, el búho llanero no es una especie endémica, porque también existe búho llanero en California, en Sonora. Es nativa y está amenazada. ¿Por qué está amenazada? Por el desarrollo urbano. El desarrollo urbano desenfrenado. O sea, en donde vive el búho llanero, el metro cuadrado te cuesta, ¿cuánto cuesta? $60. ¿Quién va a pagar el metro cuadrado para que el búho viva ahí? Muy poca gente. Políticas públicas. Ocupamos políticas públicas para que se designen áreas naturales protegidas. Y el búho es nativo de aquí, de América, de México, pero no es endémico porque también en California hay, en Nevada, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California Sur. ¿Ok? Diferente. Muy bien, ¿Preguntas? con las preguntas. Stephanie Miranda comenta, refiriéndose al águila pescadora, ¿por qué en la Laguna México y en otro lugar no? ¿Qué diferencia tiene de otros lugares? De ahí, Brenda, de otros lugares, ¿qué diferencia tiene? Porque, bueno, la pregunta es refiriéndose al águila pescadora, ¿por qué está en la Laguna México y no en otros lugares? ¿Y qué diferencia tiene con otros lugares? La águila pescadora. ¿Por qué? Porque hay comida. Porque hay comida. Si hay comida, hay predadores. Yo he visto águilas pescadoras en la planta de la CESP, el agua. Yo he visto águilas pescadoras en medio de Mexicali, en medio volando. Ahí andan. Porque nadie las molesta, no les gritan, no les ponen música reggaetón, no les están tirando balazos. Ahí están. Algunas especies pueden vivir con nosotros, siempre y cuando nosotros les damos sus mínimos requerimientos. Por ejemplo, yo trabajaba en un hospital veterinario en el sur de California, en el sur de San Diego, y ahí al frente del hospital había un poste un poste como con 20, 30 metros de altura, que tenía una plataforma arriba, y esa la habían puesto para que águilas pescadoras aniden. Y sí sucede, sí lo hacen. No sé si yo los últimos 3 años que estuve ahí viendo, nunca vi que estuvieran anidando, pero sí vi que llegaban las águilas pescadoras y se ponían arriba de un poste a comer pescado. O sea, viven ahí porque no hay gente, no hay ruido, no hay carro, no hay tiendas, no hay lanchas. Y esto es lo que va a pasar. Si con el proyecto de hacer un parque recreativo en Laguna México progresa y sigue como está, ¿quién sabe si esos animales, estas aves, podrían, de repente van a decir, ya es mucha gente y aquí yo no puedo estar, y se van. Por esto estos animales son indicadores de ¿qué? De la salud del medio ambiente. Si los peces que come el águila pescadora estuvieran llenos de mercurio, de DDT, de dioxinas, el águila se moría envenenada. Pero como están más o menos sanos, no se muere. Son un indicador de la salud del medio ambiente. Recuerda que nosotros también comemos pescado, no nomás la águila pescadora.
También nosotros somos indicadores. ¿Alguien más? Comenta Brenda López, ¿por qué razón los castores dejaron de verse por tanto tiempo? ¿Qué ocasionó su ausencia? ¿Qué sería? Durante el 1800, 1700, tener un sombrero de fieltro de castor representaba que eras un hombre triunfador. O sea, ya la hice, me puedo comprar un sombrero de fieltro de castor. Oh, y arrasaron con el castor. Arrasaron, todo el mundo se lanzaron a matar castores y casi se lo extinguen. En Europa sí casi lo extinguieron también. En Europa está regresando. Este año, o hace como 2 o 3 años, alguien introdujo castores europeos, que son diferentes especies, muy similares, pero son diferentes especies, a Inglaterra, de una manera clandestina. Un ecologista radical. Agarró los castores y los soltó. No, pues sí, empezaron a reproducir. Y aquí dejaron de haber castores por 2 cosas. La cacería desenfrenada e irresponsable, no sustentable, y la eliminación del río Colorado como un río con un delta funcionando. Básicamente, Los Ángeles, Phoenix, San Diego, Las Vegas, Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, 40 millones de personas dependen del río Colorado. Dejó de llegar agua. Por eso, este pulso de agua que abren es muy importante, porque reconocieron, después de 20 años, que el río Colorado, el delta, es un usuario del río Colorado. No nomás los agricultores, también el delta del Colorado es un usuario y le tienen que dar agua. Entonces, por eso dejaron de ver castores, por la cacería y por la falta de agua. Se acabaron, pero emigraron del norte de Estados Unidos, empezaron a emigrar y hay comida, porque como comen materia vegetal, pues ya hay comida, ya hay castores. Pregunta Stephanie Miranda. Sobre las áreas naturales protegidas, ¿qué se puede hacer para poder obtenerlos o cómo llamar la atención en cuanto a las áreas naturales protegidas? Mira, te voy a pedir oportunidad de ir al baño un momento, ¿ok? Adelante. Te regreso. Igual si tienen más preguntas, pueden ponerlas en el chat. Sí, aquí es interesante pues revisar o ver cómo esta cuestión de poner o de permitir que haya una serie de especies que traen porque hay veterinarias que importan, que traen, hay mucho tráfico de especies, a nosotros se nos hace muy fácil a veces traer semillas de un lugar a otro y eso puede afectar a hacer sin que lo queramos o lo planeemos, pues generar afectaciones al ambiente por hacer esta migración de especies. Adelante, Valta. Ok, ¿qué podemos hacer para que se declare área natural protegidas? ¿Cómo podemos hacer? Si tú le preguntas a diferentes personas, te van a dar diferentes respuestas. Si le preguntas a una persona, yo conozco personas aquí en Mexicali que piensan que ir a levantar basura cada semana van a ser área natural protegida. Hasta ahora no ha funcionado. Yo conozco personas
en Ensenada, que trabajan, o sea, sin parar para hacer estudios previos justificativos, reportes y tramitación de áreas naturales protegidas de una manera heroica. Están ellos solos o conjunto con organizaciones como Pronatura, están haciendo una labor heroica para declarar estas áreas naturales protegidas. El problema con las áreas naturales protegidas es que el gobierno estatal y municipal no saben qué hacer. Como nunca lo han hecho, no saben hacerlo. Y como no saben hacerlo, no se sienten seguros y no lo hacen. Entonces, eso es un círculo vicioso. Los políticos no son líderes. Quien somos líderes somos nosotros, los ecologistas. Yo tengo 30 años gestionando el Delta Colorado como usuario de agua del río Colorado. Y al principio, ¿qué? ¿Va a tirar agua? ¿Por qué vas a tirar agua? Así lo veían. Después de 30 años de un trabajo de educación, de difusión y de entrenamiento, logramos, después, otras personas lograron, yo personalmente no, que ahora se ha considerado el Delta del Colorado como un usuario y que le llegue agua. Pues lo mismo tenemos que hacer con las áreas naturales protegidas. Hay organizaciones que agarran a un funcionario público, al director de ecología del municipio, pum, lo agarras, lo identificas, lo visitas cada semana, cada mes, le llevas memorándum, le llevas, y te va a decir que no, te va a decir que después, y le llevas 15 gentes, haces trabajo de activista, y un día, si tienes suerte, se va a declarar área natural protegida. Si tienes suerte, si no, no. Tú dirás si quieres entrarle. Chico Méndez, el ecologista, protector de la selva amazónica y trabajador del caucho, dijo que la diferencia que si estás luchando por el medio ambiente y no te metas a política, eres un jardinero. Tienes que meterte a la política, no puedes estar afuera. Ocupas políticas públicas. Y eso es muy difícil. Porque nosotros los ecologistas estamos muy divididos. Si yo te contara, muy divididos. Otra pregunta. Claro, permítame. Yolanda García pregunta, ¿cuál es la diferencia entre áreas naturales protegidas y parques nacionales? El Parque Nacional es un área natural protegida federal. Ok, hay estados que tienen ley estatal y esos estados que tienen ley estatal pueden tener un sistema estatal de áreas naturales. Entonces, el gobierno del estado se saca una resolución y vamos a declarar Laguna México área protegida estatal. Le declaran, le asignan un presupuesto, le asignan un plan de manejo, le asignan recursos, y todo está gestionado a nivel estatal. ¿Ok? No existen. Este es el legado que nos ha dejado los gobiernos de Acción Nacional, que no quisieron hacerla. No quisieron. Porque tienen miedo que se venga todo y que se declaran decenas y decenas de parques naturales. Y el Parque Nacional pues está administrado y gestionado a nivel federal.
Esa es la diferencia. Una diferencia que un abogado en leyes te puede explicar. Gracias. Otra. Pregunta la maestra Perla Castillo. ¿Qué confianza podemos tener en organizaciones que se nombran ambientalistas, pero hacen acuerdos con organizaciones privadas para lucrar? Llámese Consejo Coordinador Empresarial o Fundación Azteca. Poca confianza. Mira, yo no conozco personas que estén en contra de la basura. Digo, a favor de la basura. Yo no, o sea, en Mexicali existe una lucha por la vaquita de mar, el fin que vive en la marsopa que vive en San Felipe. Quedan 12. ¿Ok? Y hay un debate entre los que están a favor y en contra de programas para salvar la vaquita marina. Hay personas que dicen que ya es muy tarde, que ya se acabó, déjala morir, no sirve de nada, yo nunca la he visto. Se dice, yo nunca he visto una vaquita de mar, yo nunca he visto un oso polar y sé que existe. Ok. Y están los que están a favor de la vaquita de mar. Y los que están a favor, pues no quieren la veda permanente, quieren esto, quieren una serie de medidas que no son muy populares con estos. Y desgraciadamente, en política, así está la situación. Yo conozco a nadie que esté a favor de la basura. ¿Me explico? Yo tengo derecho a tirar basura. Nadie lo hace. Entonces, estar a favor de la basura, pues es una posición muy cómoda. Digo, estar en contra. O sea, yo estoy en contra de la basura. Pues sí, muy cómoda. Qué bueno, ¿no? Hay cosas más, o sea, hay cosas que te preguntas. O sea, tienes que informarte. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quién los apoya? ¿Cuál es el historial, el récord? Por ejemplo, el Partido Verde de México, Partido Verde Ecologista. Yo no conozco un activista del Partido Verde que me lo encuentre en las luchas por el medio ambiente. En los 20, 30 años que ha estado, yo nunca los he visto. ¡Nunca! Yo no tuviera confianza en ellos. ¿Ya? Otra. Siguiente pregunta de María Concepción. ¿Qué opinas sobre el control, erradicación de flora y fauna invasora? Adelante. Adelante. Saquen todos los pinos alados. Muerte a los eucaliptos. Fíjate lo que estoy diciendo. Yo creo que sí, o sea, los perros en Isla de Cedros son un serio problema. En Isla de Cedros hay una especie endémica de venado bura que nomás existe en Isla de Cedros. No existe en ningún otro lugar. Es una subespecie endémica de venado bura, de ciervo. Y el problema en Isla de Cedros son los perros ferales o cimarrones. Andan en manadas y matan venados. Yo estoy a favor de la eliminación inmediata y completa de los perros ferales de Isla de Cedros. Por todos los medios necesarios. Piensa en eso. ¿Qué creen que van a decir las personas que están a favor de los derechos de los animales? Se van a persignar. Yo estoy a favor de que todos los gatos estén adentro de su casa, castrados y esterilizados. Todos. Ningún gato doméstico debe estar afuera suelto. Es muy difícil porque el público baja californiano no está educado.
Y ese es uno de los trabajos que nosotros los ecologistas tenemos que hacer, es educar. Pero la educación es una solución a largo plazo. Las 12 vaquitas que quedan no pueden esperar para foros, para congresos. No pueden. Ya debes implementar, implementar medidas, un plan de manejo. Y es lo que nosotros estamos proponiendo al municipio. Ya se declare área natural protegida a Laguna México. Otra pregunta. Ok, nada más hago una pausa para recordarles a los que están presentes que se anoten en el registro de asistencia. Y bueno, continúo con la pregunta de Perla Castillo. Recientemente han reportado una serie de avistamientos de cocodrilos en los canales de Mexicali. ¿Puede ser que esa especie invasora no se esté reproduciendo? ¿Qué implicaciones podemos tener no controlar su reproducción en nuestro ecosistema? Bueno, depende. Es claro que si los cocodrilos son reptiles que tienen requerimientos de temperatura diferentes, o sea, en Mexicali, hela. 1 o 2 días del año amanece hielo en el agua y bajan las temperaturas. Raro, pero es posible. Pero ¿quién me puede asegurar si con el cambio climático ya no va a helar en Mexicali? Si en Mexicali no hela y se establece una población de aligatores del Mississippi, es muy probable que sí sobrevivan el invierno y empiezan a producirse. Y eso va a ser un problema serio, porque pues el riesgo de un cocodrilo de varios metros de largo es significativo y va a ser importante a la hora de meterse al canal a nadar. Entonces, por eso no debemos soltar cocodrilos en los canales. No debemos. Y eso, nosotros los ecologistas estamos muy preocupados y esperemos que ahora tenemos que hacer algo, pero ocupamos ayuda de ustedes. Ese es un llamado a todos los que están escuchando este simposio a que se organicen. No se enojen. Organícense. Siguiente pregunta. Esta es de Daniela Quintana. Buenas tardes. ¿Cómo la Laguna México podría ser una reserva? ¿Cómo? Pregunta, ¿cómo la Laguna... Sí, la Laguna México, ¿cómo podría ser una reserva? ¿Cómo podría? Así es. Compañera, a lo mejor si quiere la compañera plantear la pregunta con más claridad, que abra su micrófono y comparta. Adelante, Daniela. Buenas tardes. Es que no planteé bien mi pregunta. ¿Cómo la laguna podría considerarse una reserva? Con un acuerdo del Cabildo o un acuerdo del Congreso del Estado, se vota a favor, mayoría, lo declaran área natural protegida, el Congreso del Estado le avisa al Ejecutivo, el Congreso del Estado le va a decir al Ejecutivo, tienes tanto tiempo para presentar un plan de trabajo, un plan de manejo, se forma un comité, se publica en el Diario Oficial del Estado, se le designa dinero, se contrata personal, así de difícil. Gracias. Así de difícil. Bueno, son todas las preguntas que se han hecho. De ahí siguen comentarios, casi todos felicitando. Les parece muy interesante esta ponencia. Y también les vuelvo a recordar a quienes están presentes, no se les olvide registrar su asistencia. No sé, igual, bueno, voy a seguir leyendo los comentarios que hicieron aquí las personas presentes.
Carlos Córdoba comenta, muy interesante la asociación de las especies nativas. Trabajo en restauración del río Colorado por medio de una ONG. Sé que es un gran esfuerzo para recuperar estos sitios y conectar a la sociedad con la naturaleza para el cuidado de estas especies. Me gusta ver estas fotos de la biodiversidad y su gran trabajo que han hecho en Laguna México. Comenta Juliana Rebolledo. Coatepec cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales que se volvió un punto importante para que las aves descansen. Uriel Winston comenta, se escudan con que ya no hay decretos para áreas nacionales protegidas, por lo que no se pueden crear nuevas. Carlos Córdoba. A ver, adelante. una vez más. Un momento, repites la última, por favor. Que se escudan con que ya no hay decretos para áreas nacionales protegidas, por lo que no se pueden crear nuevas. Ok, sí quisiera decir algo ahí. Bueno, ya no hay decretos para áreas naturales protegidas, ya no se pueden hacer. No, eso es lo que piensan nuestros adversarios. Y generalmente son personas ya adultas, de mi edad, que ya pasaron la juventud y la madurez, y que no creo que estemos aquí en este planeta en 20, 30 años, ¿verdad? Pero si tú le preguntas a un joven de 10 años, 15 años, que si vale la pena salvar el mundo, ¿tú qué crees que te va a decir? Entonces, esa persona que dice que ya no se pueden hacer, al rato nos vemos, vas a ver qué sí se va a hacer. Es todo. Gracias. Continúo con los comentarios. Carlos Córdoba comenta, las lagunas tendrían que entrar en esta reserva. Reserva de la biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. María Concepción comenta, si no estoy mal, las áreas naturales protegidas tienen estas categorías: santuarios, parques nacionales y reservas de la biosfera. No sé del todo si las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son la nueva categoría por la cual ahora la CONANP decreta áreas protegidas. Comenta Yolanda García Beltrán, saludos doctor Baltasar. Tal vez me recuerde, yo soy Yolanda García de la Ciudad de México, la chica que hizo su tesis sobre los parques eólicos en Baja California. Usted me llevó a la Laguna México cuando estuve por allá. Muy agradecida por permitirme conocer la biodiversidad de la región y las problemáticas ambientales. Una felicitación enorme a las personas preocupadas por preservar la riqueza biológica y tomar acción a pesar de los sacrificios que conlleva. Es lo que se necesita, involucrar a la población local y hacer cosas como comunidad. Comenta Germa Dávila, me parece que un plan fundamental para el cuidado y seguimiento es la difusión de la biodiversidad existentes y la importancia de su conservación. Para promover el cuidado siempre debe haber fundamentos, puesto que la cultura en torno al cuidado del medio ambiente está muy degradada en México. Y último comentario, Carlos Córdoba, en Argentina es un gran problema el castor, ya que es exótico en esta zona, pero aquí en el Bajo Delta la flora se adapta al mismo. Acaban de mandar también María Concepción un comentario con respecto al comentario de mi compañero. Se escudan con que ya no hay decretos para áreas nacionales protegidas, por lo que no se puede crear nuevas. Tenemos esta referencia, ya que aquí Guerrero hay muchos intereses de varias comunidades. Bueno, yo quisiera decir algo sobre la Argentina del castor. En los años 70, un grupo de militares, esos que hicieron el golpe de Estado en Argentina, introdujeron una población de castores canadienses a los bosques de alerces de la Patagonia, un lugar en donde no son nativos y no había castores. Estos militares habían hecho esa buena obra, entre comillas,
como una opción de desarrollo, o sea, de hacer dinero, porque recuerden que en aquel tiempo, bueno, la gente quería castores para hacer sombreros y piel de castor para hacer sombreros y ropa. Entonces establecieron los castores y los soltaron en los bosques de alerces de la Patagonia. Gran error. Los castores no son nativos en la Patagonia y los alerces no retoñan cuando los castores los tumban. Gran error. Por eso nosotros los ecologistas no vemos con buenos ojos esas introducciones, no sé, sacados de la manga. Aquí en Mexicali y en Baja California y en México existe un ave que se llama estornino pinto. Es exótico, es de Europa, no es nativo de aquí. ¿Cómo llegó el estornino pinto a América? Fue introducido al Parque Central de Nueva York en 1890 y tantos, creo, por un aristócrata que soltó todas las especies de aves mencionadas por William Shakespeare en el Parque Central de Nueva York. Se le ocurrió, voy a soltar los estorninos y otras, el gorrión y las cornejas y otras especies que son nombradas en la obra literal de William Shakespeare. En 1970 llegó el estornino pinto a Baja California. Aguas con las introducciones. Es un serio problema. Es todo. Pues parece que ahí más o menos terminaron. Quería hacer un comentario porque en el comentario de hace rato de una compañera, María Concepción López Ojeda, está planteando cómo allí en su comunidad, allá en Guerrero, hay mucho interés en que de varias comunidades en hacer áreas naturales protegidas, pero pues les plantean que no, que sean áreas destinadas voluntariamente a la conservación. No lo sé bien, pero me imagino que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación no llevan o no tienen los mismos recursos que una área natural protegida, y me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? O no sé, ¿me aclararías eso, Baltasar, por favor? Sí, las áreas de protección voluntaria es una nueva modalidad. En Baja California está presente, creo que hay 3 o 4 de que una organización no gubernamental de la sociedad civil que se llama Terra Peninsular administra. Y sí es cierto, sí es una nueva modalidad. O sea, por ejemplo, yo soy un terrateniente que tengo 5,000 hectáreas de desierto, y en ese desierto hay 4 o 5 oasis y son críticos para la supervivencia. El agua de borrego cimarrón, por ejemplo, pues entonces a estas personas se les puede convencer para que designen estos sitios protección. En Guerrero, recuerden que en México matan ecologistas. Allá te matan, allá te matan por andar defendiendo árboles y mariposas. Entonces, es difícil. O sea, ser ecologista en México tiene sus riesgos muy serios. Te puede matar. Pero a eso venimos. Pues muchas gracias, Baltasar, por darnos este gran panorama, primero por ofrecernos todas estas imágenes hermosas de estas aves. Yo les quiero decir que cuando empecé a apoyar a los compañeros de Salvemos a las Lagunas les ayudé a las estudiantes que propusieron hacer esta lotería, y que también es un memorama de las aves de la laguna, de las aves de Baja California. Me llamó mucho la atención porque
de verdad, después de hacerlo y de corregirlo y de estar checando las características de cada ave, me enamoré de las aves. Y eso me dice algo que comentaba otra compañera por aquí, que del amor, o sea, del conocer nace el amor. Entonces, hay que conocer, hay que difundir mucho más esta información sobre las aves. Va a quedar esta grabación, ayúdenos a difundirla y vamos a invitar a otras personas también para que nos compartan de la gran diversidad que hay en nuestra región, de que a veces pues se plantea así como un desierto, pero no es un desierto. Bueno, eso tiene parte desértica y es importante también reconocer lo maravilloso que es este desierto, que no es un desierto de esos de que no haya nada, sino al contrario, de que hay una fauna y una flora muy interesante que descubrir, que reconocer, que amar a partir de que la conozcamos. Y pues le agradecemos infinitamente. Aquí también te agradece Carlos Córdoba, dice: gracias, doctor Baltasar, un gran tema, nos motiva para promover la biodiversidad nativa de la región. Muchas gracias, Carlos, y pues también les invitamos, ya ahí vi que nos están dejando información de lo que pueden compartirnos. Bienvenida a las aportaciones y ojalá podamos también conocer esos proyectos de allá de Guerrero, de Veracruz, y empezar a vincularnos y a reconocernos, a generar esta identidad con el medio, nuestro medio ambiente, a generar estas redes, saber que no estamos solos como ambientalistas, sino que podemos construir, aunque tengamos diferencias en nuestras formas, el planeta nos necesita en este momento más que nunca. Nuestra vida, la vida del planeta, depende de que pongamos atención y tomemos acción, sobre todo, tomemos acción para proteger la vida en el planeta. Y eso va a implicar que seguramente vamos a tener que cambiar de estilos de vida, cambiar nuestros consumos, cambiar los usos que hacemos de muchas tecnologías, ir transformando nuestra forma de vida para colaborar con la naturaleza, porque estamos viviendo momentos claves para proteger la vida del planeta y nuestra propia subsistencia. Así es que te agradezco mucho. No sé si quieras cerrar con algo, Baltasar. Sí, yo quisiera decir, el que no conoce no puede proteger. El que no sabe que por ejemplo, ahora cuando tú vas a la Rumorosa, hace 20, 30 años no se veían borregos cimarrones, ya se ven. Ya hay borregos cimarrones, ya los puedes ver. Si tienes la buena suerte, te puedes ver varios. Entonces, la biodiversidad está ahí con nosotros. Vayan a Laguna México, vayan a conocer Laguna México. Y lo mejor de todo, organícense. O sea, tenemos una ventana para acción, una ventana de acción. Existen 12 vaquitas. Después de esas 12 vaquitas ya no hay nada más. Esa es una cosa que los ecologistas tenemos una limitante muy importante. Todo el tiempo va a haber discriminación, injusticia, machismo, paternalismos, todo el tiempo va a haber eso. Vaquitas no todo el tiempo va a haber. Vaquitas tienen una fecha de caducidad. Yo estoy dispuesto a vender mi alma al diablo para que las vaquitas se salven. No lo estoy usando. No uso el alma. Yo lo quiero hacer, pero es difícil. Ya para terminar, muchas gracias, Perla. Agradezco a todos una excelente sesión. Me da ánimos. No se queden aquí. Salgan a la calle. Organícense. Lean. Acción. Eso es lo que va a cambiar. Las acciones van a cambiar. Gracias. Gracias. Sí, nos dicen por acá, que justo es eso, ¿no? Que si perdemos la lucha
por salvar, por cuidar la naturaleza, pues ya no tiene qué sentido tenemos, ¿no? Gracias por la sesión y pues muchas gracias a todos y a todas por sus preguntas, por su colaboración. Nos da mucho gusto que estén también jóvenes participando. Les invitamos a sumarse, a busquen en su localidad, en su comunidad, a apoyar o súmense a estas actividades. El planeta quienes estamos cuidando el planeta y somos de estas edades, es porque les amamos, porque queremos que las nuevas generaciones gocen y disfruten de esa naturaleza que nosotros amamos y apreciamos y queremos que también ustedes la puedan disfrutar y pues puedan gozarla igual que nosotros la hemos gozado y bueno, también la hemos abusado mucho. Entonces, que tengan muy bonita noche y nos vemos la siguiente sesión en la que vamos a revisar instrumentos legales para hacer esto, para defender, para proteger y para poder a lo mejor gestionar y lograr algún área protegida, o vamos a aprender eso y le agradecemos. Es con el licenciado Castillo, ¿verdad? Sí, Alejandro Castillo. Sí, entonces te invitamos, Baltasar, igual a que te sumes. Bueno, pues lo vamos a conocer en la siguiente sesión y les agradecemos a todos y a todas su participación. Que descansen. Es primo de la maestra. Es primo de usted, maestra. Gracias, Analí. Es primo de usted. Perla Castillo. No, fíjate, no somos parientes. Parece que sí, que bueno, de corazón a lo mejor lo somos porque amamos la naturaleza y el medio ambiente. Muchas gracias a Genaro por apoyarnos en los controles técnicos y a Analí, muchas gracias por tu participación y tu colaboración y por coordinar también conmigo este seminario. No, muchas gracias también a todos ustedes y al doctor Baltasar, muchas gracias. Muy buena ponencia. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.